Jóvenes, un cordial saludo. Vamos entonces en este video tutorial a responder inquietudes de algunos de ustedes, entre las que se encuentra la pregunta 8 de la guía de física. Dice la pregunta 8. Un trozo de metal tiene una masa de 180 kilogramos y un peso aparente de 1400 newtons cuando se le sumerge completamente en el agua. Ojo que ella está diciendo que se sumergió completamente en el agua, no una porción. ¿Cuánto pesa en el aire el trozo de metal? ¿Cuál es la densidad del metal? Entonces, tenemos que tener aquí en cuenta varios elementos. Vamos entonces a recordar que la segunda ley de Newton, o que conocemos como ley fundamental de la dinámica, ¿sí?, nos dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. ¿Sí? Pero resulta que el peso es una fuerza verticalmente hacia el centro de la Tierra, es decir, que podemos decir que el peso es igual a la masa por la aceleración de la gravedad. Es decir, masa por gravedad es igual al peso. Ya nosotros tenemos en el ejercicio, conforme a este ejercicio, que la masa es de, vamos a verificar, 180 kilogramos. Entonces esa masa son 180 kilogramos por la gravedad 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. 180 kilogramos por 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Esto nos va a dar el peso. Vamos a corregir allí, que no estamos calculando la masa, sino el peso. Este va a ser nuestro peso. El peso, que es masa por gravedad. Aquí tenemos la masa y aquí tenemos la gravedad terrestre. Bueno, eso implica que este peso es igual a, ya lo hemos hecho aquí previamente, 180 por 9,8, y eso nos da 1764. 1764 newton. ¿Por qué newton? Por lo siguiente: kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado es newton. Vamos a colocarlo por acá. Kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado es la unidad de fuerza que conocemos como el newton. Y el peso es una fuerza vertical hacia abajo. Entonces, ese es el peso en el aire, que podemos llamar entonces peso real. Peso real. Ahí ya tenemos el peso real. Pero la pregunta no termina allí. Nos dice la pregunta que cuál es la densidad del metal. ¿Cuál es la densidad del metal? Entonces vamos a calcular la densidad del metal. Sabemos de la física que cuando tenemos un cuerpo sumergido en cualquier líquido, supongamos que sea agua, ¿cierto? Aquí tenemos un cuerpo sumergido en el agua. Hagamos ese cuerpo sumergido de esta manera. Él va a experimentar una fuerza verticalmente hacia abajo, una fuerza vertical hacia abajo, que es el peso. Pero el agua va a hacer una fuerza verticalmente hacia arriba, que la conocemos como el empuje. Por eso, tu peso dentro de una piscina es menor que tu peso fuera de la piscina, porque el agua ejerce una fuerza vertical sobre ti, hacia arriba, y eso hace que en el agua tú tengas un peso que no es el real, y le llamamos peso aparente. Entonces, si nosotros tenemos que PA es peso aparente, tenemos que E es la fuerza de empuje de Arquímedes, que recordemos es vertical hacia arriba. Y tenemos el peso real, todo esto
nos hace establecer la siguiente ecuación, y es que el peso real es igual al empuje más el peso aparente. El peso aparente. Y si quisiéramos despejar de aquí esa ecuación, podríamos establecer entonces que el empuje es igual al peso real menos el peso aparente. Para que lo tengamos allí en sintonía. ¿Por qué? El peso real lo acabamos de calcular. Este peso real lo acabamos de calcular. Mírenlo acá. Y el peso aparente nos lo da el problema. Nos lo da el problema. El peso aparente nos dice el ejercicio que es de 1400 newton. 1400 newton. Tengámoslo en cuenta, nos lo dice el problema. Entonces esa fuerza de empuje, ese empuje va a ser igual al peso real 1764 newtons menos 1400 newton. Recordemos, voy a hacer énfasis en ello. Aquí tenemos que esto es real y este es el aparente que nos lo da el problema. Este es el aparente. Por consiguiente, ese empuje, que no lo sabemos todavía, tiene la siguiente magnitud. Tiene la siguiente magnitud. Es de 1764 que tenemos allí en la pantalla de la calculadora. Le vamos a restar 1400. Y eso nos da 364 newton. 364 newton. Ahí tenemos nuestra fuerza de empuje. Es la fuerza de empuje. Fuerza de empuje. Entonces vamos con esos 364 newtons, que es la fuerza de empuje. Voy aquí de pronto a abrir mejor una página de Word para no perder la información anterior. Vamos a abrir una página de Word y así puedo escribir en ella. Tratemos de escribir aquí en esa página de Word. Ya teníamos entonces que el empuje es igual a 364 newton. 364 newton. 364 newton. Y conforme al principio de Arquímedes sabemos que el empuje es igual a la densidad del líquido en el cual se sumerge. Voy a colocar aquí líquido. Densidad del líquido por el volumen sumergido por la gravedad. Esto es el principio de Arquímedes. Recordemos, muchachos, Arquímedes nos dejó este legado. Este es el legado de Arquímedes. Por consiguiente, ese volumen sumergido, si nosotros lo despejamos, va a ser igual al empuje dividido entre la densidad del líquido por la gravedad. Nosotros no sabemos qué volumen tiene el bloque de metal, pero sí lo podemos ver a partir de este momento. Ese volumen va a ser igual al empuje, que son 364 newtons, que es lo mismo que hablar de kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, que es newton, sobre la densidad del agua son 1000 kilogramos sobre metro cúbico por 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿En qué unidades nos debe dar el volumen? En este caso, en metros cúbicos. Entonces, vamos a cancelar. Kilogramo, se nos va con kilogramo. Metro con metro. Segundo al cuadrado con segundo al cuadrado. Y nos queda como unidades metros cúbicos. Como unidades nos quedan metros cúbicos.
Y vamos a hacer esa operación. Vamos a hacer esa operación. Tenemos entonces una fracción donde tenemos en el numerador 364 y en el denominador tenemos un producto. 1000 por 9.8. 1000 por 9,8. Lo que nos da una densidad de, un volumen de 0.04. Podemos aproximar 0.04. Volumen igual a 0.04, en este caso metros cúbicos. Miren los metros cúbicos allí. 0,04 metros cúbicos. Cuando ya tenemos ese volumen, ¿sí? Entonces ya va a ser muy fácil determinar, la densidad del metal, porque la densidad del metal va a ser igual a la masa del metal sobre su volumen. En este caso, la masa, que son 180 kilogramos, sobre el volumen, que son 0,04 sobre 0,04 metros cúbicos. Y eso nos va a dar entonces 180 dividido en 0.04 y nos da entonces 4500. Esa densidad del metal es de 4500 kilogramos sobre metro cúbico, que es la respuesta a la pregunta que nos están haciendo. Espero entonces, con este pequeño tutorial, haber contribuido al conocimiento de ustedes sobre lo que tiene que ver con el principio de Arquímedes. Un abrazo para todos.